Jesucristo exclamó: el que tenga oídos que escuche. Los discípulos le preguntaron cuál es el sentido de la parábola del sembrador. Él respondió: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios. A los demás se les habla en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. El sentido de la parábola es: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino son los que escuchan la palabra de Dios, pero viene el diablo y saca del corazón la palabra para que no crean y no se puedan salvar. Lo que cayó en la piedra son los que escuchan la palabra y la cogen con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por un tiempo, pero la prueba y se devuelven nuevamente. Lo que cayó entre cardos son los que escuchan, pero las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida ahogan la palabra y no maduran. Y lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón dispuesto, la retienen y dan fruto. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 4 al 15. Llevamos la palabra de Dios en el corazón. Notas amables a la palabra. Sábado 23 de septiembre, año 2023. Recordamos hoy a un excelente santo, muy famoso, el Padre Pío de Pietrelcina. Es el santo que recibió los estigmas. Una sola cosa es necesaria: estar todos los días muy cerca de Dios, decía el santo. Un santo del año 1887 es un franciscano italiano que recibió los estigmas de Cristo y se asoció a la pasión de Jesús de Nazaret. Es un santo bien interesante. El nombre del santo es Francesco Forgione. Es el nombre de pila del Padre Pío, que es un fraile sacerdote de las órdenes menores capuchinas. El hombre y el nombre de Francesco Pío fue el nombre que él escogió para ser religioso. ¿Qué significa el nombre Pío? Significa devoto, misericordioso, benigno, compasivo. ¿Lo cumplió? Exactamente cumplió el nombre que él eligió. Y así también honró al Papa San Pío V, que era un papa que el Padre Pío de Pietrelcina quería mucho. A los 5 años de edad tuvo la primera visión de Jesucristo, quien se le manifestó con el Sagrado Corazón de Jesús. Se le manifestó Jesús de Nazaret. Desde ahí comenzó toda su carrera a ser santo, hasta que llegó el día en que recibió de parte de Jesús de Nazaret, recibió los estigmas. Eso fue un 20 de septiembre del año 1918. Estaba en oración y allí recibió los estigmas. ¿Cómo puede hacer una persona tantas cosas brillantes, célebres, ser ejemplo, modelo de sacerdote, santo sacerdote, con una palabrita tan corta? Una cosa es necesaria: estar siempre cerca de Dios. Padre Pío de Pietrelcina. Llevamos la palabra de Dios y la llevamos en el corazón. Así dice
El Evangelio que nos corresponde hablar en este día sábado 23 de septiembre. ¿Cómo entender esa enseñanza para hoy? ¿Dónde debemos llevar la palabra de Dios? La respuesta correcta la tiene la Biblia, en el corazón. ¿Cuál es la persona que nos dice dónde tiene que estar la palabra? La Virgen María. Cuando le preguntaron a la Virgen María, todo lo que ella contestaba decía: lo llevo en el corazón. La palabra de Dios la llevo en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón distribuye el amor, los sentimientos, las gracias, la pasión desbordante de una persona de ser santa, de servirle a los demás, de hacer tantas cosas maravillosas. Entonces ya aprendimos un primer pasito, que la palabra de Dios no está tanto en la cabeza. Por allá el libro del Éxodo, que es el libro número 2 que tiene una Biblia, tiene una frase que llama mucho la atención, donde le dice al pueblo judío que la palabra de Dios esté en los labios y en el corazón. En ninguna parte de la Biblia dice que la tenga en la cabeza. Puede ser que alguna persona crea que es mucho más importante saber mucho de la palabra de Dios o ser doctor en materia de la palabra de Dios. No es tanto el punto. El punto más rápido y más aplausible según el espíritu de la hermenéutica bíblica es que la palabra puede estar en un sitio donde le haga tanto bien a la persona y le haga tanto bien a la sociedad. ¿Dónde la tiene? En el corazón. Puede ser que la persona tenga la palabra en la cabeza, pero sea muy dura para juzgar a los demás. O sea, ese modelo de persona que se sabe tantas cosas en la Biblia de memoria que echa muchas vainas a los demás, juzga a los demás, critica demasiado, siempre está poniendo la palabra de ejemplo para hacer sentir mal a otra persona. Entonces esa persona no entiende que la palabra de Dios no está allí tanto en la cabeza. La Biblia la recomienda en los labios y en el corazón. María Santísima la recomienda en el corazón. La palabra de Dios es la fuente principal para entrar en ese misterio de Dios. Y cuando uno lee una Biblia entiende que la palabra tiene una fuerza creadora, unificadora, es personalizada y es comunitaria. La palabra de Dios dice una parábola que es bien bonita, que se llama la parábola del sembrador, así se llama esa parábola en los evangelios. Es como una semilla que va creciendo, dice Jesucristo. La palabra es como una semilla. La palabra no es para ponerla debajo de la cama, sino para proclamarla públicamente. La palabra de Dios es universal. La palabra de Dios compromete a la persona, no puede defraudar a Dios. El que escucha la palabra está llamado a ponerla en práctica. Escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Hay un santo excelente, muy bueno, del siglo IV de la historia, que se llama San Agustín de Hipona. Y San Agustín recomendaba cultivar las semillas de la palabra, pero en lo profundo del corazón. Oigan al santo: cultive las semillas de la palabra de Dios, pero cultívela en el corazón. El santo tiene toda la razón. San Agustín de Hipona propone que la palabra esté ubicadita allá. No es asunto intelectual, no es asunto de creer que yo sé más que los demás porque me sé la palabra de Dios, porque la puedo leer en la lengua original, porque soy un hermeneuta bravero de la palabra de Dios. No, eso no es. La palabra de Dios hay que ubicarla en el corazón para hacerle tanto bien a una sociedad. El Papa Francisco considera la parábola del sembrador como la madre de las parábolas, porque habla de escuchar la palabra de Dios y colocarla allí en el corazón. La palabra de Dios hay que escucharla, y una vez que la escucha, la ubica en el corazón. María Santísima escuchó la palabra de Dios, la colocó en el corazón y se puso en camino y recorrió todo hasta el momento de la cruz. Y lo hizo perfectamente. ¿Cómo lo logró? Escuchó la palabra y la colocó en el corazón.
El Papa Francisco dice que la palabra de Dios es como una semilla fecunda y eficaz, que Dios la esparce con generosidad. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es el terreno para que llegue la semilla de la palabra sin excluir a nadie. Es importante acostumbrarse a escuchar la palabra, a leer la palabra, a meditar la palabra, a hacer oración con la palabra, a dejar que la palabra corra. No se le adelante a la palabra, ni vea a quién le va a aplicar esa palabra, porque a usted no lo mandaron a hacer eso. Lo mandaron a escuchar la palabra, el fiat. Hágase en mí según tu palabra. Vamos a repetir esa frase de la Santísima Virgen María para que la palabra de Dios sea para tener mejores personas en una sociedad, mejores apóstoles en nuestra Iglesia Católica, con esa sola frasecita: hágase en mí según tu palabra. Aprendámosle eso a la Virgen María. Hoy hemos aprendido a llevar la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lleva en el corazón. La Santa Biblia recomienda la palabra de Dios en los labios para que trates bien a los demás, y en el corazón para que le hagas mucho bien a las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.